¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las migraciones, ¿ok? Muy bien, empezamos. Con migración humana nos referimos a las migraciones propios o exclusivamente de los seres vivos, enfocados propiamente en los seres humanos en este contexto. Bien, la migración humana entonces se refiere a estos procesos de forma forzada o bien de forma voluntaria, los cuales consisten en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. Entonces, migración humana hace referencia al cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia de forma forzada o de forma voluntaria. Entonces, por lo general o por lo habitual, la migración suele ser un acto que se realiza de forma individual, de forma personal, o bien limitado a pequeños grupos de personas. De la misma manera, también se manifiestan desplazamientos masivos, es decir, desplazamientos colectivos, una gran cantidad de personas, las cuales se trasladan de un lugar a otro y son denominados corrientes migratorias. Un ejemplo de esto lo pudimos ver reflejado hace un par de meses atrás, donde la caravana de hondureños inmigrantes que venían partiendo de ese país con el fin de llegar a otro país, ¿sí? Es un ejemplo claro de una corriente migratoria. Bien, entonces es importante, antes de continuar, afirmar el hecho de que las migraciones no son para nada un proceso que se está manifestando ahorita en la actualidad, sino más bien las migraciones humanas existen propiamente desde los mismos inicios de la humanidad. Es muy importante esta parte, me gustaría hacer mucho énfasis en esto, debido a que cuando los pobladores de África empezaron a trasladarse a un lugar a otro hasta llegar a todos los rincones del planeta, hasta poblar todo el planeta. Por lo tanto, debido a que este proceso migratorio tiene mucho tiempo atrás, tiene mucho tiempo de antigüedad, se afirma completamente que todas las personas, absolutamente todas las personas, somos migrantes o bien descendientes de migrantes, ¿sí? Esta parte es muy importante. Bueno, pasamos a lo siguiente. Entonces, las grandes migraciones humanas nos dice por aquí que están relacionadas o que se originan por diferentes causas, por diferentes situaciones. Fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas y religiosas, así como los cambios climáticos o las catástrofes naturales, originan o son las causas principales que propician en la población el hecho o la toma de decisión de trasladarse de un lugar a otro. Entonces la repito nuevamente: el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas y religiosas, así como los cambios climáticos y las catástrofes naturales, ¿sí? Son por lo general las principales causas por las cuales las personas deciden o determinan la opción de migrar, ¿sí? Entonces, pasando con lo siguiente, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2013 planteó un documento en el cual explicaba o nos hablaba acerca de este proceso migratorio. Y bien, lo resumía a una sola frase: la migración se manifiesta por la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Sí, es muy importante aclarar esta parte. La migración, la principal causa o el principal motivo de las personas por las cuales deciden migrar se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo. Es muy importante esta parte. De la misma manera, la migración forma parte integral del proceso de desarrollo humano, por lo tanto es un proceso relativamente complejo, es un proceso que involucra muchos aspectos y por lo tanto debe ser tomado en cuenta como tal. De la misma manera, la migración determina algunos
dentro de este proceso tan complejo involucra algunos otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de determinar que los migrantes tienen derechos que deben de ser respetados en los países en los cuales ellos se están ahora desenvolviendo. Por lo mismo, no sé si sepan, por ejemplo, este presidente de Estados Unidos, el cual manifiesta abiertamente su rechazo a los inmigrantes y que con eso está causando incluso a veces violación a los derechos humanos. Entonces, es importante tener conocimiento e investigar más acerca de esto para evitar este tipo de abusos por parte de la autoridad. Es importante estar continuamente informados. Y bueno, continuando con lo siguiente, tenemos entonces dos conceptos, emigración y de este lado tenemos inmigración. Vamos a verlo cada uno parte por parte. Emigración es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro. ¿Ok? Emigración es la salida de personas de un país, lugar o región para establecerse en otro. Por lo tanto, la emigración implica o prevalece un sentido muy particular de percibir la vida de forma negativa, por lo cual deciden las personas tomar esta decisión de emigrar, con la esperanza, como ya mencionamos anteriormente, de encontrar una mejor calidad de vida, tener una mejor calidad de vida, ¿ok? Entonces, emigración, la salida de personas de un país, de un lugar, de una región hacia otra. Pasamos a lo siguiente. Por otro lado tenemos inmigración, y bien, inmigración hace referencia a la llegada a un país o lugar de personas procedentes, de personas originarias de otro país o de otro lugar. Nuevamente lo repito, inmigración es la llegada a un país o lugar de personas procedentes u originarias de otro país o lugar. Por lo tanto, como les comentaba anteriormente, este proceso migratorio involucra también los derechos de las personas, las cuales son partícipes de este proceso de migración. Ok, pasando a lo siguiente, comentábamos hace un momento que las migraciones son un proceso antiguo, que las migraciones no son para nada un proceso actual. Por ejemplo, la conquista y colonización de América por parte de los europeos en el siglo XVI aproximadamente es un ejemplo de un proceso migratorio, así como otros muchos ejemplos de migración que se han manifestado a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, es posible afirmar que la migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en todas las épocas de la historia y en absolutamente todas las partes de nuestro planeta. Entonces, bien, ya para finalizar, existen diferentes tipos de migraciones y los vamos a platicar en qué consiste cada uno de ellos. Tenemos migraciones según el tiempo y dentro de las migraciones según el tiempo encontramos la migración temporal, que se refiere a cuando el migrante va a estar en un lugar de destino por un periodo de tiempo y posteriormente regresa a su lugar de origen. Es decir, cuando las personas deciden irse, por ejemplo, a trabajar a Canadá 1 año, 6 meses, pero posteriormente regresan a México, regresan a su hogar. A eso nos referimos con migración temporal. También tenemos la migración permanente, que hace referencia a cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o bien de por vida. Yo creo que están familiarizados con este grupo de personas, grupo de familias, los cuales se trasladan a otro país, se trasladan a otro lugar y nunca más regresan. Entonces, eso sería básicamente un ejemplo de migración permanente. Por otro lado, tenemos tipos de migraciones según su carácter. Dentro de este tipo de migraciones se manifiestan dos tipos. Migración forzada, que es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan en contra de su vida, en contra de su voluntad. Por ejemplo, los que comentamos al principio, persecuciones, guerras, hambre, o bien los desastres o los conflictos, los desastres naturales o conflictos políticos, los cuales obligan prácticamente a las personas a que decidan migrar, pero de manera forzada. Por lo tanto, es denominado migración forzada. De la misma manera tenemos un tipo de migración según su carácter denominada migración voluntaria, que hace referencia a cuando el migrante parte de su lugar de residencia
por voluntad propia, es decir, tienen un estilo de vida ya establecido, pero desean mejores condiciones de vida, por lo tanto se trasladan de un lugar hacia otro, ¿sí? Finalmente tenemos tipos de migraciones según su destino, y bueno, las migraciones según su destino de la misma manera se clasifican en dos tipos. Migración interna. La migración interna hace referencia cuando el lugar del destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada de una región, de un lugar a otro dentro del territorio nacional. Por ejemplo, cuando algún ciudadano de San Luis Potosí se traslada a Querétaro, o se traslada a Guadalajara, o se traslada a Puebla, ¿sí? Algún otro lugar dentro del territorio nacional sería un tipo de migración interna. La migración internacional, tal y como su nombre lo dice, otro tipo de migración, se refiere a cuando el destino del migrante está en otro país. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, entre otros, ¿ok? Entonces, bueno, es importante hacer mención en esta parte y establecer las diferencias y los tipos de migraciones. Y bueno, ya para finalizar me gustaría comentarles lo siguiente. Para comprender este proceso migratorio es importante analizar los puntos y la forma en la que se desenvuelve. Como les comentaba en un inicio, la migración es un proceso bastante complejo, pero es necesario comprenderlo para así poder tomar las previsiones necesarias, las precauciones, necesarias. Y sobre todo también tener conocimiento acerca de los derechos y las oportunidades con las cuales cuentan los migrantes para evitar así una violación de los derechos humanos.